mantiene en la cresta de la ola de la opinión pública, haciendo advertencias, aprovechando su experiencia para prender alarmas o para ayudar a encontrar caminos de salida a encrucijadas en las que permanentemente está Colombia. A esta hora me da gusto saludarlo. Doctor Juan Camilo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Doctor Juan, me place mucho saludarlo a usted, a toda su mesa de trabajo y a la audiencia. Doctor Juan Camilo, usted estuvo sentado en la silla que tiene hoy Ricardo Bonilla. ¿Qué opina usted frente al desempeño de la tarea del ministro en medio de estas turbulencias y estas acusaciones? Bueno, evidentemente estas acusaciones, que todavía pues no se han concretado en acusaciones o en condenas concretas, pero ya el solo hecho de que esto haya salido a la luz pública le demerita y le resta mucha credibilidad al ministro Bonilla y le dificulta su gestión, tanto en el país como en el exterior. Pero en el exterior, que son muy pragmáticos, lo que les interesa más que las viceversas de una investigación judicial que comienza sobre si actuó bien o mal, son los resultados fiscales. Y ahí es donde me parece que la gestión del ministro Bonilla les suscita muchas inquietudes a los banqueros y a la comunidad financiera internacional. Porque hay muchos interrogantes no resueltos y que son muy graves a la luz de los observadores. Quiero, si usted me lo permite, mencionar 2 o 3, que son los que realmente están marcando con cierta ambigüedad y gravedad la gestión del ministro. Primero, no se pudo discutir el presupuesto nacional en el Congreso. Ya se va a acabar el año y esta es la hora en que no hubo debate parlamentario del presupuesto de la vigencia del año entrante, como lo exige la Constitución. Segundo, los recortes al presupuesto que ha anunciado son insuficientes para poder cumplir la regla fiscal. Entonces hay muchos interrogantes sobre si se va a seguir cumpliendo o no la regla fiscal. Y tercero, el gobierno ha caído en lo que yo llamaría una gravísima situación de caja, más allá, que es diferente de los déficits de la regla fiscal, es de caja, y se ha convertido prácticamente en el deudor moroso más importante que hay en el país en este momento. Todo eso es lo que ve la comunidad internacional y le va seguramente a marcar al país con mayores tasas de intereses e incredulidad. Señor doctor Juan Camilo, exministro, usted divide las cosas en 2 formas de verlo. Uno, ya digamos el entramado judicial, la fiscalía, la trama del Congreso y todo eso que el ministro Bonilla tendrá que responderle. Pero lo otro es su gestión fiscal, donde usted pone la lupa. ¿Se dificulta ya para el cierre de este año, para el comienzo del otro, la actividad como ministro de Hacienda en Washington, en la banca multilateral, en la credibilidad con las firmas calificadoras de riesgo? Es decir, ¿se empaña la gestión o el desarrollo de la gestión de Bonilla de cara al futuro? Digamos, eso es más grave que incluso su mismo, digamos, lo que haya tenido que ver en esa trama de la unidad de gestión de riesgo. Sí, se empaña y se compromete, aunque como decía, la comunidad internacional es muy pragmática y va a hacer la distinción. ¿Cuáles son los resultados fiscales? ¿Son buenos o malos? ¿Son satisfactorios o no? Y como son insatisfactorios, va a empezar a castigar al país con más tasas de interés, con más tasas de riesgo, etc. Lo que empieza a vivir el ministro Bonilla es parecido a lo que está viviendo el presidente de Ecopetrol. Es decir, todas esas investigaciones que hay, todos esos cuestionamientos, pues también le generan incredulidad entre los círculos petroleros internacionales, tratándose de una acción que está no solo cayendo, sino que está registrada en bolsa. El ministro de Hacienda
entra también en ese terreno de incredulidad y de falta de credibilidad en los círculos financieros internacionales. Sí, exministro, volviendo al caso de Bonilla, es que yo no sé si usted vio la reacción del presidente Gustavo Petro, que lo defiende, pero además dice que este relacionamiento con el Congreso siempre ha ocurrido, que ha ocurrido siempre. Y cuando dice eso, pues también se refiere a su gestión, porque habla de los anteriores ministros de Hacienda. Ese relacionamiento con el Congreso a partir de cupos indicativos, a cambio de aprobaciones que el gobierno necesita, ¿es normal? ¿En su administración sucedió, por ejemplo? No, en mi administración no sucedió, inclusive tuve dificultades con muchos parlamentarios cuando cerré todas las ventanillas atinentes a los cupos indicativos, pero sí ha habido en el pasado, no se puede negar, cupos indicativos como argumento para darle un confite a los parlamentarios. A mí me parece que ahora lo grave adicional es que esos cupos indicativos que mencionó esta señora Benavides están de una u otra manera asociados a la unidad de gestión de riesgos. Fueron cupos para abrirle cupos a contratistas de la unidad de riesgos. Entonces se junta el problema de los carrotanques, de los escándalos de Schneider, de los escándalos de Olmedo, con platas que salieron a través de estos cupos indicativos que facilitó el Ministerio de Hacienda. Pero un presidente, mejor dicho, un ministro, doctor Juan Camilo, tiene la autonomía de tomar cualquier decisión de recursos, de giros, de recursos para contratos sin la autorización del presidente de la República. Es decir, ¿qué tanta autonomía tiene un ministro de Hacienda para tomar esas decisiones? ¿O siempre tiene que haber una orden expresa por parte del presidente de la República? No tiene que haberla. La orden del presidente, porque de ser así, el presidente sería una especie de revisor fiscal de cada giro que salga del presupuesto nacional, y son decenas, centenas, millares de giros. No, el ministro o el Ministerio de Hacienda, para ser más exactos, tiene autonomía, pero tiene una autonomía que es reglada, no es a la discreción del ministro. ¿Qué giros puede hacerse? ¿Qué contratos pueden perfeccionarse? Aquellos que están autorizados en la ley de presupuesto, no otros. Entonces, lo que sucede a veces en la práctica es que quedan lo que se llaman unas partidas globales, sí, en donde no está muy identificado el gasto. Ese es un defecto de la presupuestación, y por ese camino de las partidas globales es como se terminan arbitrando o instrumentando los famosos cupos indicativos. Doctor Juan Camilo, es que quisiera volver a la defensa que hace de su ministro el presidente Petro, pues porque lo plantea en términos de que el ministro Bonilla es una víctima y no un victimario, y es donde echa pues todo el cuento de que esto mismo pasaba con los ministerios de gobiernos anteriores. Dicho esto, ¿en su opinión debería renunciar el ministro Bonilla? No, yo creo que el ministro Bonilla no debe renunciar hasta que se sepa a dónde avanza esta investigación, porque de lo contrario sería condenarlo antes de que haya una definición jurídica. Pero eso no quiere decir que la gestión se le va a ver muy disminuida en términos de credibilidad, de capacidad de moverse en ciertos círculos. Y en el mismo Congreso, es que esta es la hora en que ni se ha discutido el presupuesto, ni le han autorizado, y yo creo que no le van a autorizar la ley de reforma tributaria. Entonces, su capacidad política se ha mermado inmensamente. Entonces, dependerá, no porque lo hayan condenado, que no lo han condenado todavía, sino en la evaluación que haga el propio presidente y él mismo, si ese hándicap que le ha caído a su gestión de falta de credibilidad lo lleva o lo debería llevar a presentar una renuncia o a marginarse. Pero ya es una decisión política más que jurídica. Es la voz del exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda.